a César Pugliafito para que arranque con la presentación de nuestro amigo Alejandro y sepamos bien quién es el que nos va a ilustrar esta tarde. Lo último que quería decirles antes de pasarle a César es que para darle una diferencial a esta charla le hemos pedido a Alejandro que se centre un poquito en los problemas tecnológicos que debió afrontar Belgrano para sus campañas. Porque la parte histórica más o menos se conoce, está en los libros, hay conferencias, hay videos, pero muchas veces situar al prócer en las dificultades tecnológicas de su época le da un sesgo diferente, y a la Universidad Tecnológica, a sus alumnos y a sus docentes, nos interesa mucho ese tipo de información. Así que César, te dejo y ya estamos grabando. Después le vamos a compartir un link para que todos puedan verla o compartirla. Ti ringrazio tantissimo, Cavalier, dottore, ingegnere Liberto Ercoli. Ti ringrazio tanto per el aiuto di sempre. Realmente estamos muy satisfechos por este encuentro, el Comites Bahía Blanca y los consejeros. Esta confluencia, cuál es la charla Desafíos Tecnológicos del General Manuel Belgrano. Y digo confluencia, si ya lo hemos charlado, Liberto, porque desde instituciones que seguramente con visiones distintas y propósitos y objetivos diversos, estamos unidos a través de la noble figura de Manuel Belgrano, un verdadero estadista argentino en el año del 250º aniversario de su natalicio y el bicentenario de su nacimiento. La primera confluencia, lo digo como presidente del Comitato del Italiani all'Estero, y alguien se preguntará por qué la italianidad está tan cercana en el sentimiento hacia el general Belgrano. Y es justamente porque Manuel Belgrano era descendiente de italianos. El 3 de junio, el día del nacimiento de Don Manuel, se conmemora el Día del Inmigrante Italiano. Es así que hoy está presente el dottore Antonio Petrarulo, el cónsul general de Italia a Bahía Blanca, siempre tan cercano a la colectividad, un joven diplomático que ha iniciado su carrera acá y realmente estamos sumamente satisfechos por su tarea. También es importante resaltar que la Embajada de Italia en Argentina, en la figura del embajador Giuseppe Manso, adhirió fuertemente a este año belgraniano. Entre otras confluencias que marcamos hoy, contamos con la adhesión de la Cooperativa Obrera Limitada, una empresa de la economía social que cumple 100 años. Y celebramos, porque la COPE es un orgullo bahiense, primera cooperativa de consumo de la Argentina, entre las dos más importantes de Sudamérica y en el ranking de las mejores 300 organizaciones cooperativas a nivel mundial. Es más, los fundadores eran en su mayoría obreros del ferrocarril de origen italiano. Los alma mater de esta iniciativa hoy centenaria fueron los trabajadores de origen lucano, Giovanni Appella y Vittorio Rocco Marona. Nuestro agradecimiento al licenciado Brian Chas por estar hoy, dicho sea de paso, egresado de la UTN, y es el responsable de la Gerencia de Cultura y Acción Social de la Cooperativa Obrera, lugar desde donde siempre colabora en forma permanente con la colectividad italiana y toda la comunidad bahiense y de las 4 provincias donde llega la Cooperativa Obrera. Y hay más encuentros todavía en este espacio común de hoy. La Cátedra Libre Italia de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad de Regional Bahía Blanca, es señera en confluencias. Hace 31 años se fundó esta cátedra, una herramienta importante, diría indispensable, para vincular a la colectividad italiana al mundo académico, en donde asesorarnos en los proyectos que ideamos y con el apoyo de siempre, sean brindándonos generosamente sus capacidades profesionales como los medios que disponen. Muchas gracias, Liberto. Obviamente dejé para lo último el principal interés de este encuentro, la charla del ingeniero industrial Alejandro Rossi Belgrano, egresado de la UBA, presidente de la Asociación Belgraniana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, filial del Instituto Belgraniano Nacional y descendiente de la familia del prócer, además de investigador y escritor de varias obras y ensayos dedicados al prócer.
Yo quiero agregar sobre Alejandro Rossi Belgrano algo que me impresiona de él. Confluyen exactamente proporcionadas esa pasión argentina que con tanta humildad profesa desde la investigación y difusión de todo lo belgraniano, siendo un descendiente del prócer, y a la vez también esa pasión por su propia descendencia italiana. Ambas, lejos de disminuirse una a la otra, todo lo contrario, pone en valor la charla que vamos a disfrutar en esta tarde, porque como decimos en la colectividad italiana, le buone radici danno buoni frutti, las buenas raíces dan buenos frutos, o como nos gusta decir a los nacidos en Argentina, nuestras raíces son tricolori, pero los frutos son celestes y blancos, esos mismos colores que Manuel Belgrano nos legó. He aquí con nosotros el ingeniero Alejandro Rossi Belgrano y su charla Desafíos Tecnológicos del general Manuel Belgrano, a quien agradecemos tantísimo este tiempo. Hola, buenas tardes. No, el agradecido soy yo. Qué compromiso con semejante presentación, César. Ahora voy a tener que hacer la conferencia mejor todavía. Y bueno, y agradecimiento a todos los presentes, a todos los que organizaron esto. Y como cuando César me propuso hacer esta conferencia y me contactó con el amigo, con el ingeniero Liberto, decidimos darle un enfoque un poco diferente a las conferencias habituales, que son fundamentalmente históricas. Buscar un enfoque más por el lado del ingenieril, un enfoque más de la ingeniería. Y entonces pensamos en ver todo el gran esfuerzo de desarrollo tecnológico que hubo que hacer para que los cambios, la revolución, y aún antes de la revolución, la marcha de la nueva nación fuera posible. Y se nos ocurrió ir a las raíces, a los cambios que ya había hecho su familia italiana. Así que vamos a compartir una proyección para hacer un poco más dinámica la presentación. ¿Se ve bien? Perfecto. Sí, sí. Muy bien. Bueno, como bien decía César, la familia del general Manuel Belgrano es de origen italiano, de un pequeño pueblito en el occidente Ligur, que se llamaba antiguamente Oneglia, y hoy se conoce con el nombre de Imperia, prácticamente equidistante de Génova y la italiana Nisa, que en aquellos tiempos todavía formaba parte del reino de Piamonte, ¿no es cierto? Y en ese pequeño pueblo de Oneglia, una fracción, un paese, ubicado en la montaña, en las primeras estribaciones montañosas, no muy distante del mar, un par de millas, llamado Costa de Oneglia, que es el borgueto que se ve en la imagen superior. De ahí es originaria la familia del general Manuel Belgrano. Y en una de esas casas, prácticamente en el centro de la imagen, nació el padre del general Manuel Belgrano. Una familia muy antigua, podemos remontar sus orígenes hacia el año 1300 aproximadamente, que vivió siempre en esta localidad. Y tardíamente, recién en el siglo XVIII, principios del XVIII, fines del XVII, se desplazó a la ciudad de Oneglia propiamente dicha, que es la imagen que vemos abajo a la izquierda, donde se ve desde el muelle, desde el molo, se ve la calata Gian Battista Cuneo, y la torre de la iglesia, también la iglesia de San Giovanni Bautista, en donde la familia Belgrano hizo la mayoría de sus ceremonias, bautismos, casamientos, ¿no es cierto? Bueno, y esta población, un desarrollo viario, como se diría arquitectónicamente, porque las casas se hicieron alrededor del camino, en que se encontraba en el borde, en la costilla, en la costa, como sería en italiano, de una montaña. Y esa ubicación, que no era caprichosa, sino que tenía la virtud de impedir que fuera visible desde el mar, porque se encontraba edificada perpendicular al mar. De esa manera, cuando venían los barcos, principalmente los barcos sarracenos, a hacer sus habituales incursiones en esta tierra, no veían, no podían percibir a la ciudad. Y una medida defensiva eran los carruggi, como el que vemos en la imagen de abajo a la derecha, que eran esas angostas calles
por donde era muy difícil avanzar, casas laberínticas, y que dificultaban el avance de los enemigos. Si volvemos a la foto superior, vemos que sería el norte y al sur, acá vemos arriba y abajo, sembradíos, y son sembradíos de olivo, porque la familia del general Manuel Belgrano, en los tiempos de paz, se dedicaba al cultivo de olivo y a la fabricación de aceite de oliva. De hecho, una de las versiones más firmes sostienen que el padre del general Manuel Belgrano, Domenico Belgrano Peri, abandonó la ciudad de Oneglia hacia el año 1750 para poder vender el producto, el oro líquido de Oneglia, que se vendía por todo el Mediterráneo y también al norte, a través de, cruzando los pasos alpinos, al reino de Piamonte-Cerdeña. Ese cultivo tan importante, la industria fundamental para los oneglienses, se producía a través de un fruto muy preciado, la oliva taguiasca, una variedad típica de la zona que se suponía había sido llevada por los cruzados desde Tierra Santa, porque Oneglia era un territorio del cual partían los cruzados, e incluso había un hospital fundado por un militano, o sea, por un nacido en Jerusalén. Había un hospital para atender a los cruzados que volvían heridos de Tierra Santa. Bueno, y el aceite se hacía en estas máquinas que vemos a la derecha, un frantoio en italiano, en dialecto ligur, un gumbu, que procesaban las aceitunas para fabricar aceite de oliva. Era muy interesante, no me voy a demorar contando la ceremonia, prácticamente un festival de la cosecha, que era parecida a las vendimias que uno suele ver cuando se prepara el vino patero, ¿no es cierto?, el vino que hacían en los pueblitos italianos. Acá vemos la típica muela, la mola, que era sangue, como un molino sangue, como se decía en aquellos tiempos, y que era similar a los molinos a sangre que teníamos en Olavarría cuando se hacía la primera harina, ¿no es cierto?, en el Virreinato del Río de la Plata. Bueno, vemos la mola, la sotomola, son herramientas preindustriales que se fueron perfeccionando empíricamente, o sea, por prueba y error, desde los tiempos de la Edad Media. Las aceitunas se ponían entre las dos muelas y por supuesto allí se producía la pasta y un primer aceite, el primo duccio, un aceite muy valioso, el aceite más caro, más cotizado, que salía junto con agua vegetativa y que actualmente, porque tenemos que contar que la familia Belgrano sigue teniendo fábricas de aceite en Imperia, en Oneglia, y que son fábricas muy importantes, las principales fábricas de aceite de la Liguria son de los descendientes de la familia Belgrano. No ya con el nombre Belgrano, sino con el nombre de nuevas familias, pero son de los descendientes de la familia de Belgrano, principalmente de Francesco Belgrano. Bueno, acá el frantoio que vemos acá, podemos decir que es un frantoio de lujo, porque tiene en las uniones de las piezas móviles, tiene partes de metal. Incluso muy interesante, en los detalles puede verse que se utiliza una combinación de hierro-plomo, que permite excentricidades en el eje, y bueno, los principales frantoios que usaban en Oneglia no tenían tantas cosas, eran simplemente de piedra y madera, como las viejas carretas, los carromatos que cruzaban el norte de nuestro país, ¿no?, que eran hechos de madera pura. Bueno, los frantoios oneglienses eran hechos de piedra y madera sin ningún componente metálico. Acá vemos algunas variedades de frantoio con 2 muelas o 3 muelas. Y las fotos que les voy a mostrar ahora, estos frantoios, son tomadas en ocasión de la Festa de la Bandera Argentina, que se hace todos los años, este año lógicamente no se pudo, pero se hace todos los años en Costa de Oneglia, una fiesta dedicada al general Manuel Belgrano, que se hace coincidir con la Notte Bianca, y la casa del general Manuel, la casa del papá del general Manuel Belgrano está
en Vía Cármenes 50, y a unas 3-4 cuadras está este frantoio, la foto la sacamos nosotros en esa ocasión, en que les contaba, y es el frantoio Reinicio. Reinicio es una familia muy emparentada con los Belgrano, tanto es que durante muchos años el presidente del Círculo Manuel Belgrano, que está allá en Costa de Oneglia, fue Giuseppe Reinicio. Bueno, y acá vemos entonces el frantoio, un frantoio típicamente onegliense. Podemos ver algunas diferencias, ¿no es cierto?, con los anteriores. La muela es mucho más angosta y podemos ver que es de borde biselado. Y si se fijan en la imagen de la izquierda, vemos una rueda dentada. Es muy interesante, nosotros en su momento, medio de casualidad realmente, porque no lo estaba viendo desde un punto de vista, estaba de turista, ¿no? Les soy sincero, no estaba paseando, no pensaba en la estructura propiamente dicha. Se puede ver el mecanismo que funciona algo así como un par de engranajes cónicos, o sea, lo que hacen es que la mula, o el buey, en este caso mula, como se ve en la foto de abajo, no giraba alrededor de la muela, sino que giraba en otro sitio. Y mediante este mecanismo se transmitía el movimiento a la muela. Esto aparte de la mayor higiene, porque se pueden imaginar que la muela girando alrededor de la muela podía contaminar, permitía ir trabajando sobre la pasta que se producía sin cruzarse con el animal. Así que tenía sus beneficios. La mayoría de las muelas que hay en Oneglia, hay algunas muelas visibles en la puerta de la fábrica de los descendientes de la familia Belgrano y en el centro, algunas incluso como adornos en la vía pública, son de este estilo. Bueno, hay otros mecanismos, vemos una rueda con una correa plana y algunos mecanismos, porque esto funcionó hasta mitad del siglo XX, y se puede ver en la foto superior que incluso llegaron a adosarle un pequeño motorcito eléctrico. Bueno, una vez producida esta pasta, lo que se hacía es se llevaba al torquio, ¿no es cierto? O sea, a la prensa. Y ahí se producía finalmente el aceite, que se envasaba en los recipientes que vemos a la derecha de la imagen, que están vidriados interiormente para hacerlos herméticos, y posteriormente en los barriles en los cuales se exportaba. Oneglia tenía una exportación muy grande, llegaban a exportar 400.000 barriles anuales, o sea que era fundamental en la economía onegliense esta industria. Bueno, entonces, como les decía, hacia 1750 el papá del general Manuel Belgrano deja la ciudad. 2 años después, en 1752, estando en Cádiz, Cádiz era un importante puerto para los lígures que querían, que participaban en el comercio entre España y las colonias por el monopolio español, ¿no es cierto? Entonces la colonia ligure era muy importante ahí. Se entera en 1752 del fallecimiento de su padre, el abuelo del general Manuel Belgrano, Carlo Matías Belgrano, y en una fecha indeterminada, suponemos, con las últimas investigaciones hacia 1753, llega a la ciudad de la Trinidad, en el Virreinato del Perú, o sea, a la ciudad de Buenos Aires, en donde se establece definitivamente. Entonces, una de las cosas que nos preguntamos con Mariana es mi hermana, yo hago todas las investigaciones con ella, trabajamos en equipo, y una de las cosas que nos preguntamos con ella era, ¿en qué medida estas tradiciones italianas tan fuertes, centenarias, se habían transmitido a la familia argentina? Nosotros sabemos que el padre del general Manuel Belgrano era un comerciante muy emprendedor, que participaba activamente en la importación y exportación, que traía productos de todo el virreinato, incluso uno de sus hijos estaba sentado en Potosí, donde llevaban hacia Potosí mulas que se utilizaban en la ciudad de La Plata para poder trabajar en la extracción de la plata propiamente dicha, y salían tejidos, ponchos, yerba, bueno, multiplicidad de productos, ¿no es cierto?, que venían muchos a la ciudad de Buenos Aires e incluso viajaban a Europa, como muy preciados pañuelos de vicuña.
un producto carísimo, casi de reyes, que se comercializaba en Europa. Bueno, entonces nos decíamos, las tradiciones italianas, ¿de qué manera calaron en la familia del general Belgrano? También sabíamos que el padre del general Belgrano le enseñó el italiano a Manuel Belgrano, y que incluso en un cierto momento dio clases de italiano a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y fue muy importante esta investigación de lo que pasaba en el Virreinato del Río de la Plata, porque nos permitió aclarar algunos conceptos. Una investigación que les quiero decir también todavía está en marcha, que no está terminada, pero avanzó mucho. Para eso es muy importante hablar de Martín de Altolaguirre. Martín de Altolaguirre, prácticamente de la edad del padre general Manuel Belgrano, unos 7 años menor, había nacido en 1737, era de una familia muy importante. Por ejemplo, les podemos contar que el general Belgrano conoció a su primer gran amor, Escurra, Josefa Escurra, en un sarao, que sería un baile, organizado en la familia de los Altolaguirre. Bueno, y Martín José de Altolaguirre tenía una quinta muy grande que iba desde el río hasta la Recoleta, que se llamaba Los Olivos. Nombre ya de por sí bastante indicativo, ¿no?, de cómo venía la situación. Y Belgrano era muy amigo de Martín de Altolaguirre. Esos olivos, tenemos que aclarar, se originaron en una compra que hizo el Domingo Belgrano Peri, o sea, el papá de general Belgrano, que le vendió a Martín de Altolaguirre 4 cuadras y que le permitieron expandir, agrandar su quinta. Y que a pocas cuadras de ahí estaba la quinta que se conoce como Quinta Almeida, pero que en realidad había sido previamente la quinta de los Belgrano. Y era el lugar donde los Belgrano, me refiero a cuando los hermanos de general Manuel Belgrano, Francisco, Carlos, eran pequeños, iban a pasar el verano. Porque era tradición en las familias acomodadas de aquellos tiempos, ir a pasar el verano a la zona de la Recoleta. Bueno, y en esa quinta, gracias al hermano de Martín, Francisco de Altolaguirre, un sacerdote franciscano, llegaron hacia 1780 los primeros olivos a la ciudad de Buenos Aires. Que luego, otro amigo de la familia, llamado Basavilbaso, llegó hacia el norte, hacia la punta, ahora la Punta de los Olivos, o en cierto momento conocida como la Punta de los Olivos, y que dio el nombre a la zona de Olivos, y que fue también el nombre a la Quinta de Olivos, a la famosa Quinta Presidencial. O sea que cuando escuchamos hablar de Olivos y de la Quinta de Olivos, tiene mucha relación con la familia del general Belgrano. Y a través de Mariquita Sánchez de Mendeville, anteriormente, posiblemente ustedes la conocen más como Mariquita Sánchez de Thompson, perdón, y una carta que le escribe a su marido cuando debe vender la quinta. No quiero contarle mucho la historia, es muy larga la historia de compra y venta de la quinta. Le dice, se lamenta de la venta, y dice, tuve que vender las prensas donde Manuel Belgrano hacía un finísimo aceite de oliva. Y nos llegó mucho descubrir que el general Belgrano seguía con la vieja tradición italiana, la vieja tradición familiar, de hacer el aceite de oliva acá en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, nos podemos preguntar cómo eso que les estoy contando pasaba alrededor de 1794-95. Belgrano acababa de llegar de Europa, ya con su título universitario, y ya tenía un puesto expectante como secretario perpetuo del Real Consulado. Entonces puede llamarnos la atención que un joven que tenía un futuro tan promisorio hiciera aceite con sus propias manos. La explicación se debe a los principios que sostenía Manuel Belgrano. Él era de la escuela de los fisiócratas. O sea que, como la palabra lo indica, eran los que amaban, los que apreciaban a la tierra. Sostenían que era más importante que el oro que tuviera un país en sus tesoros, era la cantidad de arrobas de trigo que cosechaban en su tierra. Los fisiócratas decían de que toda la riqueza venía justamente de los cultivos de la tierra,
y que a través de la industria se le debía agregar una plusvalía, un valor agregado, diríamos ahora, y que mediante el comercio se debía exportar, vender, para asegurar el bienestar y felicidad de los pueblos. Y junto a él estaba justamente Martín de Altolaguirre, Hipólito Vieites, también otro hombre muy culto que en los libros encontró una receta cómo hacer jabón barato, y por eso apareció la jabonería de Vieites, porque Vieites era un hombre de letras, que tenía un diario. Entonces cuentan, es muy interesante leerlo, los escritos de la época, que dicen, en uno de sus libros encontró cómo hacer jabón barato, y puso la jabonería. ¿Y qué jabonería, no? Porque es donde se reunían en sesión secreta en los hombres de Mayo para ver cómo hacían la revolución. Bueno, Vieites, Labardén y otros tantos, que todos tenían la misma idea y donde se iba gestando entonces lentamente el movimiento de Mayo. Un aspecto muy importante que quiero mencionar de Belgrano en esta tarea del secretario fue que a través de Diego de Gandorqui llegó al Consulado de Buenos Aires un pedido diciendo que se debían enviar informes mensuales sobre el estado de la agricultura, comercio y artes, no se conocía, antes no se decía industria, se decía artes, y artes, en los distintos lugares del virreinato. Y eso fue muy importante porque de esa forma empezaron a llegar a Manuel Belgrano, que como secretario del consulado tenía esta tarea asignada, informes de distintos lados del virreinato, sobre lo que las existencias, las necesidades, lo que hacía falta, los nuevos emprendimientos, y eso le permitió tener un conocimiento muy, muy acabado de todo el virreinato. Ese conocimiento yo creo que fue fundamental en Belgrano, porque luego cuando empezó a hacer sus memorias, que tenía que hacer todos los años presentar una memoria anual, siempre se refería a estas actividades, a estas cosas, y fue realmente para mí, creo que fue un elemento fundamental en su formación como estadista, porque vamos a ir viendo en esta presentación que Belgrano fue un verdadero estadista. Bueno, y esos estudios se publicaron en un diario español, cuando todavía no teníamos ningún periódico local, en el Correo Mercantil de España y sus Indias. Y vamos a ver entonces el tema del desarrollo de la industria textil. En esa misma publicación que les decía recién, hacia 1800, Belgrano publicó un estudio sobre cómo tenían que ser los cultivos. Él se había ocupado de dos zonas, Oruro y Cochabamba. En la zona de Oruro, también por el comercio de su padre, podemos decir, en la zona de Oruro se hacían tocuyos de algodón. Los tocuyos eran unos tejidos muy vastos, o sea, de una trama muy abierta, o sea, una tela que no era ligera, podemos decir, era ligera, no se sostenía, bueno, en unos telares muy simples, unos bastidores que trabajaban con peines. ¿Qué pasa? No se podía comercializar esto, porque había una gran variabilidad. El ancho, el largo, la trama, nada estaba estandarizado. Belgrano se ocupó, junto con Juan Carrillo Albornoz, que era regidor en Cochabamba, se ocupó de estandarizarlo. O sea, determinó un ancho específico para los peines, con eso aseguraba el ancho del tejido, la separación de los dientes, con eso fijaba la urdiembre como debía ser, y estableció el largo entre 90 y 95 varas. Con esas reglas que puso Belgrano, y aparte un sistema de inspectores que debían vigilar que los telares cumplieran con esas condiciones, consiguió que se estandarizaran medidas y de esa forma pudo comercializarse el producto, porque de otra manera trabajaba cada artesano, se hacía en forma artesanal, cada uno trabajaba como quería, y entonces no podía hacerse una producción estable. Y de esa manera se pudieron comercializar muchas varas, muchos metros de tejido de algodón. También muy interesante es el tema de las escuelas de hilaza.
Belgrano siempre propuso el tema de las escuelas técnicas, para él era fundamental, para incorporar a la población que no tenía trabajo en el sector productivo, ¿no es cierto? Y entonces propuso que las niñas, la única escuela para mujeres que había en la ciudad de Buenos Aires, no sé si en todo el virreinato, se encontraba en la iglesia de San Miguel, y entonces propuso que esas niñas fueran formadas como hilanderas. Era una hilandería muy simple, de un cabo o 2 cabos que se hacía con uso. No llegó a establecerse la escuela que propuso Belgrano, pero sí los premios a las mejores hilanderas. Y también propuso que se cosechara el algodón salvaje, que había grandes extensiones en la zona del norte de Jujuy. Por último, para cerrar el tema de los textiles, 2 textiles nuevos que llegaron, el lino y cáñamo, que fue a pedido de la península, o sea, a pedido de los españoles. Llegó un mensaje desde las Cortes diciendo que era necesario cultivar lino y cáñamo en las colonias. Belgrano, que tenía una biblioteca muy extensa, con muchos libros técnicos, pudo consultar. Acá vemos esta imagen que puse es del libro textual, el libro que tenía el general Belgrano sobre el tema de los cultivos, y el tema de los cultivos, y de dónde indicaban cuándo debía cosecharse, cómo debía hacerse. Muy importante fue que hizo una memoria sobre este tema que presentó en el Real Consulado, y el general Belgrano hizo estos experimentos en la quinta de los Altolaguirre. Incluso se nombraron a 2 representantes del Real Consulado para que participaran en estas tareas, pero finalmente no se consiguió producir un tejido de buena calidad, y finalmente esta actividad se tuvo que dejar de lado. Bueno, un tema muy importante realmente fue el de la industria naval, porque era la vía de salida para nuestros productos. Belgrano le dio muchísima importancia a este estudio. Y nosotros habíamos preparado a principio de año, recordemos que este año es el bicentenario del paso a la eternidad del general Manuel Belgrano, ¿no? Entonces habíamos preparado para el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires una conferencia, y se nos ocurrió hacer este tipo de diagrama de proceso sui generis, podemos decirlo, para los ingenieros, bueno, donde vemos un poco cómo pensaba Belgrano, porque algo que nos quedamos con Belgrano es, creó la bandera, o venció en Salta y Tucumán, pero no vemos la integración de todo el pensamiento, no eran ideas sueltas, sino que eran ideas que formaban parte de un plan maestro. Entonces lo que queríamos presentarles a través de este diagrama era ese plan maestro que tenía Belgrano para las actividades. Entonces, él tenía que hacer astilleros de la nada, o sea, tenía que aparecer un barco mercante donde no había nada. Y Belgrano entonces propuso para el casco maderas del Paraguay. Que eso se llegó a hacer, y Belgrano hace un escrito que dice que los barcos, cuando los vieron en Europa, quedaron maravillados de la madera que tenían, que eran maderas duras, maderas muy buenas. Entonces, los cascos con madera de Paraguay, no teníamos carpinteros especializados en tareas navales. Y entonces dijo, así como las estructuras de los barcos son cóncavas, los techos son abovedados, son convexos, las cúpulas son convexas, entonces podemos utilizar a los carpinteros que hacen cúpulas y bóvedas para que hagan los barcos. Para los cabios, para el cordelaje, el tema del cultivo de cáñamo. Y como decíamos anteriormente, utilizar mano de obra desocupada, que pudieran trabajar las mujeres. Para las velas, planeó el tema de los cultivos de lino y algodón. Y finalmente, para el calafateado de los barcos, había propuesto utilizar brea de Mendoza y de San Juan. Entonces, si vamos a cada uno de estos temas propiamente dichos, por ejemplo, al tema de los cultivos de cáñamo, vemos que Belgrano también había propuesto algo parecido. Él había estudiado cómo tenían que acercarse los campos, porque no había alambrados en aquel entonces.
Entonces Belgrano propuso cómo debían acercarse los campos, cómo debían cosecharse, incluso, está bien que no es del tema, pero llegaron a probar una máquina cosechadora para el trigo. O sea, si vamos juntando todo lo que fue armando Belgrano, vemos realmente una estructura matricial muy compleja, y por eso decimos que fue un estadista por todo lo que fue planeando. Un tema que originó una memoria en 1802 fue el tema de las curtiembres. Eso también le dio mucha importancia a Belgrano, y miren, les voy a leer este escrito de 1802, que creo que tiene mucha vigencia en la actualidad. Todas las naciones cultas se esmeran en que sus materias primas no salgan de sus estados a manufacturarse, y ponen todo su empeño en conseguir, no solo darles nueva forma, sino aún atraerlas del extranjero para ejecutar lo mismo y después venderlas. Acá vemos un texto de mucha actualidad, porque es importante para que el país pueda crecer la industrialización. Y todos estamos de acuerdo en la industrialización de la Argentina que es necesaria. Sobre todo en tiempos en que vemos una primarización de las exportaciones, ¿no es cierto? Belgrano señalaba que no teníamos que vender cueros crudos, sino que era muy importante curtirlos y elaborarlos. Y acá vemos una de las cosas que determinó para desarrollar las curtiembres, traer de Irlanda 6 maestros curtidores, mandar un grupo de jóvenes por cuenta del Real Consulado de Europa para que aprendan las técnicas, y dar un premio al alumno más aventajado. Esa condición también era muy importante para el tema del premio al alumno más aventajado, porque de esa manera decía que se incentivaba al estudio, al trabajo, así que siempre el tema del premio van a ver que está presente en todas las escuelas que va proponiendo Belgrano. Llegamos a 1810, y nos quedaron muchas cosas en el tintero. No hablamos de los caminos, no hablamos de los puertos, no hablamos de la escuela de náutica con el ingeniero Cerviño, en la escuela de matemáticas con Centenach, bueno, pero para no hacer tan pesada la charla, pasamos a la guerra de la independencia. Y Belgrano acá se encuentra con un panorama poco menos que desolador. Se hace cargo del ejército del norte, luego de la derrota de Huaki, un ejército que había sufrido una derrota muy fuerte, había perdido muchos hombres, había muchos enfermos, no tenía prácticamente armamento. Es así que es necesario, en 1810, 2 años antes, comenzar con la fabricación de armas. No podíamos importar. Entonces, a principios de octubre, se establece en la ciudad de Buenos Aires la fábrica de fusiles. Y casi simultáneamente, la fábrica de pólvora en Córdoba y la fábrica de fusiles en Tucumán, esta última a cargo de Clemente Zabaleta. Cuando Belgrano toma el ejército del norte, se encuentra con que le quedan 3 cañones nada más, y de los menores calibres, 2 cañones de 1 y un cañón de 2. Prácticamente no tiene fusiles, no tiene sables, así que era una situación muy dramática. Simultáneamente se produce, y ahora en 3 días lo vamos a conmemorar, ¿no es cierto?, el éxodo jujeño. Simultáneamente, el 27 de mayo de 1812, se produce la masacre de la Coronilla. Las heroicas mujeres de Cochabamba son derrotadas por el ejército español, y eso abre las puertas para que los realistas bajen hacia Jujuy, Salta, Tucumán. Con eso podían unirse con los realistas que se encontraban en la banda oriental, presentar un frente único contra Buenos Aires, y de ese momento la única revolución que quedaba viva, la única revolución americana que estaba vigente, ser derrotada definitivamente. Muy bien. Belgrano, hacia principios de 1812, llega el barco George Canning, trayendo nada menos que al general San Martín, Alvear y al barón austríaco Eduardo Holberg, que prontamente, a finales de marzo, ya se encuentra en Jujuy colaborando con el general Manuel Belgrano. Y entonces
empieza la fábrica de cañones de Jujuy. Una fábrica que tuvo una vida efímera, si las hay, un par de meses solamente, pero que fue fundamental. El barón de Holberg fundó los primeros cañones. Y no solamente se ocupó de la fundición, sino que también hizo los moldes, que los hacían con arcilla mezclada con pelos de ganado y otras sustancias para darle consistencia, sino que también se ocupó de hacer las proporciones para el bronce que tenía, que se iba a utilizar, y los hornos, usaron 4 hornos de confección muy sencilla, eran los mismos hornos que usaban para hacerse las campanas, lo único que estos tenían la característica de tener 2 respiraderos verticales. Y la fundición llegó en un momento complicado, porque el 22 de agosto Belgrano comunicaba que se habían fundido los cañones, y el 23 de agosto estaban los realistas ingresando por el norte a la ciudad de Jujuy. Así que fue un momento muy complicado. Pero sirvió para que Belgrano se diera cuenta de que teníamos posibilidades de hacer nuestras propias armas. Incluso había escrito a Buenos Aires que si era posible le iba a enviar armas de mayor calibre para colaborar en el enfrentamiento contra la banda oriental, ¿no es cierto? Porque recordemos que la banda oriental pertenecía y permanecía fiel a la corona. A esto me resultó muy interesante. Todo el texto que estaba recién, que no lo leí porque se hacía muy largo, es escrito de Belgrano, pero esto me resultó muy interesante porque señala a Belgrano quitando utilidades a las fábricas de fundición de hierro, pues bien se sabe cuanto más preferibles son las piezas de bronce. En un momento me quedé, porque dije, ¿cómo el bronce es preferible al hierro? Claro, bueno, por un lado nosotros cuando hablamos de hierro en realidad estamos hablando de acero, ¿no es cierto? Pero no, en ese momento Belgrano hablaba de hierro. Y me puse a investigar, a ver si realmente el bronce era mejor que el hierro. Y sí, si vemos las curvas, los diagramas de la deformación frente a la tensión, o sea, la resiliencia, la elasticidad del bronce contra el hierro, vemos que el bronce realmente lo supera. También explican los especialistas que cuando se hace el hierro fundido, como se podía hacer en aquellos tiempos, quedan muchas tensiones internas y quedan también sopladuras y problemas que debilitan a la pieza. Y también tenemos que pensar el punto de fusión. Hacer una pieza de bronce exigía 950 grados aproximadamente. Hacerla de hierro exigía más de 1500. Por eso Belgrano tiene razón cuando dice que era preferible el bronce al hierro. Luego se empezaron a hacer las piezas de hierro porque era mucho más barato. Y porque en Inglaterra desarrollaron el hierro gris, el hierro colado, ¿no es cierto? Y fueron emparejando un poco las cosas. Pero en los tiempos de los que hablaba el general Belgrano, realmente las piezas de bronce eran muy preferibles a las piezas de hierro. Bueno, y vamos a hablar entonces de uno de los temas que más preocupaban a Belgrano, el tema de los fusiles, las pistolas, que era el problema de las llaves. Y para eso detengo un poco de compartir. Y acá tenemos un pequeño modelo muy sencillo, no sé si lo ven bien, una pistola a chispa con el dispositivo. Esta es la parte más sensible de la pieza, ¿no es cierto?, la llave. Que todas venían de un modelo, a partir de un modelo holandés, Schnapphaus, que significa gallina que pica. Porque este dispositivo, la piedra de pedernal pegando contra el rastrillo, es el pico de la gallina que picotea, ¿no es cierto? Y por eso el nombre. En las armas a las que se refiere el general Belgrano, había 3 tipos de llaves. La española, la francesa y la inglesa. Y la forma más simple de verla era con respecto a esta chapita que vemos acá, que es la platina. La llave española tenía un muelle, este se llama pie de gato, esta pieza se llama pie de gato, que es la que sostiene las mordazas, que a su vez tienen a la piedra de pedernal. Bueno,
en el pie de gato es accionado por un muelle en que en la llave española se encuentra al frente de la platina. En cambio, en la inglesa y en la francesa se encuentra detrás de la platina. Esta sería francesa porque no se ve el muelle. Si no, se vería acá un muelle que también hacía que se llamaba patilla. Bueno, y el mecanismo que ustedes imaginarán es muy simple. Al accionar la cola del disparador, se suelta un retén, el muelle empuja al pie de gato hacia adelante. Esta piecita se llama rastrillo, podía ser liso o ranurado. Y acá está la cazoleta donde se ponía la pólvora de encendido, que se comunicaba por el oído al caño principal. Entonces, cuando se accionaba el disparador, el muelle real, no les había dicho, el muelle real accionaba el pie de gato, pegaba en el rastrillo, se producía una chispa, encendía la pólvora de la cazoleta y se transmitía al cañón principal y se disparaba el proyectil. Bueno, este mecanismo, que ahora lo vemos como algo sencillo, para Belgrano, en los tiempos de Belgrano, era un desafío tecnológico importante. Esa es la explicación, digo, por ahí no porque sea él, no me importa. Miren, entonces, ahí está. Miren, quiero presentarles este texto de Belgrano, y cuando veamos cuándo lo escribió, van a saber por qué. Escribía el gobierno central. Me hacen falta 15 llaves de fusil completas. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces, ahí Belgrano. Me hacen falta 15 llaves de fusil completa. 22 pies de gato con quijada, tornillo pedrero y tornillo de otro pie. 3 llaves completas de carabina para poder contar con 86 armas que he mandado, bueno, no importa, que he mandado con Polerita y Poá. Bueno, Belgrano escribía esto desde el campamento de Tacuarí, el 23 de febrero de 1811, cuando estaba con un grupo reducidísimo de patricios contra las fuerzas de Cabañas, que eso, no sé si recuerdan esa poesía, es horrible aquel combate, 100 peleando contra 1000. O sea, la desproporción cuando estaban en el Cerro Porteño, ¿no es cierto?, las fuerzas de Belgrano, le faltaban menos de 12 días, fue el 7 de febrero, para el enfrentamiento de Tacuarí. Así que imagínense lo importante que era Belgrano poder contar con tener armas en condiciones. Bueno, acá vemos los distintos tipos de llave, como les decía, y acá hay otro texto importante de Belgrano que se refiere a la fábrica de fusiles de Tucumán, y que dice, la fábrica de fusiles merece una particular atención, porque se han reventado 3 fusiles que hicieron allí como granadas. Las cajas vendría a ser la estructura de madera, ¿no es cierto? Como ustedes se imaginarán, las cajas a los primeros tiros se rasgan. Para las llaves no hay piedra que basten, y tienen tanto fierro que muy bien podrían hacerse 2 de cada una. Él estaba explicando que hacían las llaves demasiado duras, entonces cuando disparaban el arma, la piedra pegaba con demasiada fuerza contra el rastrillo y se rompían. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? La fábrica de fusiles de Tucumán dejó de fabricar y se dedicaron fundamentalmente a hacer reparaciones. Bueno, y entonces el tema de la piedra. También había piedras que podían ser de 3 orígenes, español, francés, inglés, y Belgrano siempre prefería las piedras españolas, porque decía que las piedras inglesas que mandaban acá eran las piedras de segunda, las que eran rechazadas allá, y entonces nos mandaban piedras de mala calidad. Entonces en el tema piedras prefería las españolas. Muy importante el tema de la pólvora. Ya en 1810 Belgrano abogaba por la fabricación de pólvora, y se hizo la fábrica. Bueno, acá vemos otro manual de técnica que explicaba cómo hacer pólvora, también el que utilizaba Belgrano, eso es todo el material del general Belgrano. Y Belgrano entonces utilizaba una mezcla diferente a la que decían los manuales tradicionales, que usaba 7-2-As, o sea, 7 partes de nitrato, 2 de carbón y 1 de azufre. El nitrato se utilizaba sobre todo el nitrato santiagueño. Para el carbón
se utilizaba madera de sauce, tenían que ser maderas no muy duras, maderas blandas, por eso el sauce, que se elaboraba a orillas del río Primero, y el azufre era importado. Bueno, esta fábrica de pólvora cordobesa, que se hizo manualmente hasta que finalmente dispusieron un molino, trabajó hasta 1815, cuando estalló, cuando voló, y luego Belgrano ya tuvo mucha pólvora que hacía traer desde Buenos Aires y también que había capturado en Salta y Tucumán. Esas victorias le suministraron armamento, también vino mucho armamento del sitio de Montevideo. Cuando cayó Montevideo se pudo conseguir mucho armamento, porque si no estábamos en una situación muy complicada en ese tema. Bueno, la fábrica de fusiles de Tucumán, que primero había estado en manos de Zabaleta y después estuvo dirigida por Francisco de Buren, y que, como les decía, se ocupaba principalmente de las reparaciones, pero tuvo un papel descollante, porque después de la derrota de Salta, una de las pocas batallas donde se rinde un ejército completo, ahí Pío Tristán se rindió desde el primer hombre hasta el último, y con todo el armamento, o sea, fue pocas victorias tan terminantes, tan rotundas. Y Belgrano se encontró con una gran cantidad de fusiles y armas, pero les habían destruido las piedras, las llaves. Entonces los maestros llaveros fueron importantísimos para recomponer el armamento y que Belgrano de esa manera pudiera contar con un ejército equipado. Bueno, detalles constructivos, cómo se hacía la fundición de los cañones, había distintos métodos. Les voy a contar solamente el que se utilizaba acá. Se hacía una fundición en bronce, pero con un ánima hueca. Pero ¿qué pasaba? Salía descentrado, incluso había cañones que salían curvos. Entonces se hacía con un torno se hacía una rectificación. De esa forma también se unificaban los calibres. Bueno, y acá en Buenos Aires, importante el ingeniero Ángel Bonasterio, que se lo puse también al ingeniero Hércoli, otro ingeniero más, el ingeniero Bonasterio, que participó en la construcción de las famosas y reconocidas baterías en la villa del Rosario, las baterías Libertad e Independencia, a principios de febrero, donde el 27 de febrero se juró, el Belgrano presentó a las tropas la bandera celeste y blanca por primera vez, y entonces de esa forma el ingeniero Bonasterio fue de los primeros oficiales del ejército en jurar la bandera celeste y blanca. Y él hizo 3 piezas muy importantes, unos obuses troncocónicos, que se utilizaron en el sitio de Montevideo en 1813. Y en el hueco de Zamudio, donde ahora se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, el Palacio de Tribunales, también hubo una situación muy interesante. En 1803, debido a... Hola, Pedro. Se buscó un meteorito que se trajo acá a la ciudad de Buenos Aires. Y en 1816 se hizo una prueba de fundición, así, fabricando 3 pistolas. 2 se quedaron al cuarto presidente norteamericano, Madison, y la tercera es general Manuel Belgrano. Con el resto del meteorito, en 1825, cuando Inglaterra reconoció nuestra independencia, se la llevó el cónsul Sir Cavendish, se la llevó en un barco militar. Tuvo que utilizar un barco militar porque los barcos mercantes no se animaban a llevar un semejante trozo de hierro. Decían que por un lado les iba a inhabilitar el uso de la brújula y que también que iba a despegar los clavos de la cubierta. Así que, como dice el texto, se la llevó en un barco militar porque no tuvieron más remedio que obedecerlo. Se llevó el meteorito, que ahí está, ahí podemos ver la pieza. En exhibición esos son unos 625 kilogramos de hierro puro, con un poco de níquel, del meteorito del Gran Chaco. Se llamaba Otumba, que se exhibe en el museo. Bueno, acá cuento más o menos la historia esa.
Acá está una carta muy interesante que le manda el sobrino de Germán Belgrano, Ignacio Álvarez Thomas, al presidente norteamericano, pidiéndole que reconociera a Argentina. No la reconoció nada, se guardó las pistolas, pero no nos reconocieron. Eso pasó muchos años después, esto fue de 1816, el reconocimiento norteamericano fue de 1823. Y la carta que vemos a la izquierda es un documento que hace Esteban de Luca, que fue el que hizo las pistolas, sobre cómo las fabricó y algunas características de este hierro sobre el que él decía se extiende un velo de misterio, porque no se explicaba bien qué eran esos grandes trozos de hierro puro en medio de la nada, ¿no? En medio de la vegetación. Es interesante también, estas son de las 3 pistolas que se tienen plenamente identificadas como de General Belgrano, estas son las pistolas de presentación, y que estuvieron en manos de Rosas, porque la familia Belgrano se la dio a Juan Nepomuceno Terrero, Terrero se las regaló a Rosas, y Rosas se las heredó a Máximo Terrero, o sea que volvieron a ellos, y donde dice, las 2 pistolas, fierro del Tucumán. Por lo que se afirma una creencia generalizada que están hechas con meteorito estas 2 pistolas. Incluso, no sé si se observa la imagen que agrandé, algunos autores señalan que esa especie de estrella fugaz que está dibujada en la empuñadura es una representación de los meteoritos, queriendo simbolizar de esta manera que están hechas con ese hierro. Bueno, para terminar, las fábricas de arma blanca de Carolla, porque Belgrano consideraba que era fundamental que la caballería tuviera armas blancas, y no tanto armas de fuego, si eran armas de fuego que fueron pistolas, armas cortas, porque las armas largas con la caballería se estropeaban. Bueno, algunos documentos con respecto al tema, y acá vemos donde estaba la fábrica de armas, en la posta de Carolla, y lo que tenemos que señalar es que en su último viaje, el viaje final, cuando Belgrano ya prácticamente agónico, regresaba en 1820 a la ciudad de Buenos Aires, a su casa paterna, en donde iba a fallecer el 20 de junio, Belgrano se alojó en estas mismas habitaciones, que ahora son el Museo de Carolla, ¿no es cierto?, el Museo Jesuita. Y bueno, y luego siguió, donde fue ayudado por Juan del Signo, que el reconocido Juan del Signo, que lo ayudó a viajar porque Belgrano no tenía plata, no tenía fondos, y que entre él, entre Juan del Signo, Balbín y otros amigos financiaron su viaje final, que conmemoramos este año los 200 años. Bueno, y quería dejarles, para terminar este texto, el amor a la patria y nuestras obligaciones exige de nosotros que dirijamos nuestros cuidados y erogaciones los objetos importantes de la agricultura y la industria por medio del comercio para enriquecerse, enriqueciendo de esta forma a la patria, porque mal puede ésta salir del estado de miseria si no se le da valor a los objetos de cambio. Y fíjense que han pasado más de 200 años de esta frase del general Belgrano y tiene plena vigencia. Si nosotros no industrializamos el país, no vamos a poder darle ese valor agregado tan necesario para incorporar a todos los sectores productivos y de esa manera tener una nación pujante. Así que por eso es que decimos que Belgrano era un estadista, un hombre que veía a la nación como un todo y que se ocupó de múltiples tareas, entre ellas también los recursos técnicos e industriales para que se desarrollaran. Hasta aquí era la charla. Bueno, te vamos a pedir entonces la pantalla de vuelta. Bueno, muy bien. Realmente asombrado, Alejandro. No solo cumpliste con las expectativas sobre la charla, sino que la superaste. Creo que todos estamos conmovidos por la cantidad de información. Ahí veo un dedito así levantado. Y bueno, yo abriría ahora una ronda, si quieren, si alguno tiene una pregunta específica para Alejandro, que la pueda contestar.
ya nos estamos llegando al fin de la actividad, así que una o dos preguntas podemos dirigirle a Alejandro, si hay interés. Bueno, creo que entonces no tengo pedidos tampoco a través del chat. Yo tengo una pregunta. Ah, ¿Puedo, Liberto? yo iría, Alejandro. Sí. No, simplemente una reflexión que le pido a Alejandro. Si no los hubiese empeñado tanto en el campo de batalla, en los sacrificios, en esfuerzos descomunales, en el norte argentino sin nada de nada, suplicando muchas veces, arengando, empujando, porque la gente lo seguía por el propio ejemplo, ¿qué podría haber sido? Fue, de hecho, un estadista, pero ¿cuánto más podría haber acomodado nuestra Argentina? Claro, bueno, Belgrano, por eso mismo él decía que la guerra fue apresurada porque no teníamos ejército todavía. Él tuvo que convertirse en general porque no teníamos fuerzas, no teníamos profesionales en esa rama, y entonces él tuvo que abandonar su carrera como funcionario y, convertirse en un militar, como escribía San Martín. Se iba haciendo militar a medida que caminaba. Sí, no podemos predecir realmente cómo hubiera podido haber desarrollado el país el general Belgrano si, por ejemplo, hubiera habido militares profesionales y él se quedaba en Buenos Aires como funcionario. No lo sabemos, pero realmente hubiera desarrollado una tarea muy importante en esa rama. Pero como leí hace poco, todos tuvieron que hacer grandes sacrificios en ese momento y prácticamente, si vos te fijás, los miembros de la primera junta estaban todos o comprando armas, o en misiones, o en tareas militares. O sea, fue una generación que se sacrificó en pos de la libertad y de la independencia. El general Belgrano, la característica principal para mí que tuvo, es que él los lideraba, él les daba el ejemplo, y como vos decías, con un sacrificio desmedido. Yo creo que lo que más lo indica es que en 1819 le dicen: usted tiene que dejar el ejército porque está muy enfermo. Y él le contesta: si yo me voy, este ejército se desarma. Y donde entierran a un soldado también puede enterrar a un general. Y él entonces decide sacrificarse, pero a sabiendas, no es que lo sorprendió la enfermedad. Él sabía que si se quedaba se moría, y se quedó. Y esa es una medida del gran sacrificio que hizo el general Belgrano por la patria. No sé si te contesté lo que vos me preguntabas. Alejandro, la pregunta a un historiador del if, si fuera, es dificilísima de responder y lo has hecho muy claramente, dándonos la visión precisa de ese Belgrano que sacrificó por lo prioritario las capacidades que él tenía. Muchas gracias. Creo que tenemos una pregunta de Elena Maurin, que vamos a pedirle que habilite su micrófono, por favor. Ahí está. No, yo solo quería agregar, yo soy la secretaria general de la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, y quería agregar que esa fue la circunstancia que le tocó a Belgrano vivir. Entonces, él no podía eludir esa obligación que se había impuesto. Entonces, bueno, hubiera sido mejor otras circunstancias, pero como dice el filósofo, el hombre es él y las circunstancias. Y lo valioso de Belgrano, creo que fue que él fue el precursor de sus ideas de libertad acá en el Río de la Plata, pero además, cuando tuvo que jugar su vida, lo hizo. Y eso para nosotros creo que es un gran ejemplo de vida. Claro, por ejemplo, cuando Belgrano asume en el Ejército del Norte, asume en una situación era terrible asumir el ejército. Estaba Pueyrredón antes que él.
Entonces Pueyrredón dice, me pateó el pecho un caballo, recibí una patada en el pecho, estoy muy mal, tengo un edema pulmonar, me tienen que reemplazar. Algunos dudan de que esto haya sido así, ¿no es cierto? Y no sabía quién ir. Y entonces Belgrano dice, bueno, voy yo. Pero fue una jugada era una parada muy complicada realmente la que se jugaba Belgrano. Yo siempre digo, él podía haberse quedado en los escritorios, podía haberse quedado en Buenos Aires, tuvo una grandeza enorme, porque no cualquiera asumía ese desafío. Tenía casi segura, tenía la derrota asegurada, podríamos decir, y la dio vuelta con su empeño, con su coraje, convenciendo a la gente, como decía recién César, suplicaba, mandaba, cuando organiza el éxodo, después escribe, lo organicé ad terrorem, o sea, él le dijo, o se van al sur, o les quemo todo. Y entonces dijo, lo hice ad terrorem, pero para que reaccionaran. O sea, que usaba todas las herramientas que tenía, suplicaba y al mismo tiempo te decía, si no venís te fusilo. Utilizaba todo el abanico de posibilidades para cumplir sus objetivos. Bueno, muy bien, buen intercambio. Acá pregunta María Olieta, Alejandro, ¿cómo vive la familia el legado de Belgrano y la declaración que este año sea el año de Belgrano? Bueno, con mucho orgullo, por supuesto, con alegría, también, aunque no algunos integrantes con responsabilidad, porque sentimos que hay que transmitir el legado de Germán Manuel Belgrano, que tenemos que su mensaje llegue, ¿no es cierto? Y bueno, entonces por ese lado también con responsabilidad, y bueno, y este año del Bicentenario se habían previsto actos muy, muy importantes, a los niveles más altos, incluso si quieren les cuento, se había pensado hacer que por las distintas avenidas iban a avanzar caravanas, estilo Fuerza Bruta en el 2010, ¿se acuerdan? Sí, iban a avanzar caravanas por las distintas avenidas, cada una iba a representar algún hecho particular de la vida del general Manuel Belgrano, iban a estar acompañadas por las distintas colectividades, por los chicos de los colegios, y todas iban a converger en Santo Domingo, donde se encuentra el mausoleo del general Belgrano, y que a pocos metros está su casa natal. Ese era un acto principal, había actos muy importantes también en Rosario, en el Monumento a la Bandera, y bueno, lógicamente con el tema de la pandemia se tuvo que dejar todo de lado, y tuvimos que pasar a esto de dar conferencias por Zoom, pero fundamentalmente el licenciado Manuel Belgrano, el presidente del Instituto Nacional Belgraniano, dio infinidad de conferencias, nosotros también dimos nuestro pequeño aporte, nuestro granito de arena, y al final, como él decía, hoy estuve en Córdoba, en Mar del Plata y en Jujuy, porque daba varias conferencias el mismo día, entonces pudimos compensar, si bien fueron actos mucho más pequeños, se pudo compensar un poco y homenajear al general Belgrano, que siempre, como decimos, es un signo del general Belgrano, porque en 1820, cuando fallece, es el Día de los Tres Gobernadores, en Buenos Aires, y entonces no se lo reconoce, se lo tiene que reconocer recién al año siguiente. Se hace una conmemoración importante en 1910, en el centenario, pero también en 1970, en el sesquicentenario, en un día de lluvia, grandes problemas políticos, también el acto pasó desapercibido, y ahora en los 200 años vemos de nuevo que con el tema de la pandemia no se pueden hacer los homenajes que corresponden, y bueno, nuestra intención es hacer un homenaje importante el año que viene, un homenaje presencial en el mausoleo y en el Monumento a la Bandera, unos actos importantes para compensar este año que no se pudo hacer.
Muy bien, vamos ¿Puedo a... agregar algo? tomamos ¿Puedo agregar algo? Sí, Elena, tomamos Sí. tu palabra y ya después estamos cerrando, ¿correcto? Hay alguien creo que Elena quería Elena. hablar, Heriberto. Elena, quiero- veo que está levantando la mano ahí. Yo solamente quiero agregar que el domingo 23, el próximo domingo, a las 3 de la tarde, la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires va a hacer un homenaje por Zoom, donde va a hablar Alejandro, espero, y don Manuel Belgrano, y el presidente de nuestra Junta. Me gustaría que ustedes también participaran, si quieren, están invitados, el 23 a las 3 de la tarde. Si nos hacen va a llegar ser- Bueno, Sí, yo no te las tengo hago todo- llegar. Yo te Dale. las hago llegar, Te lo mando. Heriberto, Publicamos sí. en las redes. No, yo te Es hago muy llegar después por importante. WhatsApp, si querés. Sí, y es muy importante porque vamos a festejar la primera vez que flameó la bandera en la ciudad de Buenos Aires, en homenaje a ese porteño que por ahí nos olvidamos que es de nuestra ciudad también. Y bueno, es un festejo muy grande para nosotros. Bueno, trataremos Así de que los estar. invito Gracias por la invitación. Cómo Bueno, no, muy bien. gracias. Vamos a dar entonces por cerrada la actividad porque todos tenemos agenda por Zoom, ahora son tiranas, una atrás de la otra, así que muy agradecidos y también paso un aviso parroquial. Para el mes de septiembre, el mismo grupo estamos organizando con César Pugliafito como orador los temas tecnológicos del cruce de los Andes por el General San Martín. César lo hizo el cruce de los Andes, creo que fue el anteaño pasado, algo así, pero lo único que él fue en auto, en avión y otra. No, mentira, fue a caballo, pero algo nos va a contar. Y más adelante tenemos al presidente de la Fundación Antártida, que es un comodoro de Marina que está acá en Puerto Belgrano, un amigo personal, nos va a hablar sobre la Antártida. Y ahora que conectamos a gente del Instituto Browniano de acá de Bahía, queremos también un poco ensalzar la figura de Brown, que con 2 chalupas corrían los ingleses. Realmente estas son cosas que tal vez a los argentinos de hoy debería darnos vergüenza, que con los medios que tenemos no nos animamos a hacer ni el 1 por 1000 de lo que hicieron nuestros próceres con clavos y tornillos, ¿no? Así que vamos a seguir y los vamos a invitar. Muchísimas gracias por estar, ha sido un gusto, y Alejandro, no sé cómo agradecerte, un millón de gracias. Agradecido soy yo, muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo muy grande a todos, ¿eh? Adiós. Saludos para todos. Gracias. Dios. Adiós.